tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Este país tiene 3 prioridades. La primera, luchar contra la desigualdad. La segunda, luchar contra la desigualdad. La tercera, luchar contra la desigualdad. Seguimos siendo uno de los países más asimétricos del mundo. Lo fuimos a principios del siglo XIX. Seguimos siéndolo en el 20 y llegamos hacia el 21. Si una política pública tendría que ponerse en el corazón de la acción del Estado, de la acción económica, de la acción social y desde luego de la acción política misma, sería la lucha contra la desigualdad. Hoy hablaremos del diagnóstico que nos habla de los niveles de pobreza y de asimetría que se vive en el país desde el plano del ingreso, pero también desde el de la desigualdad de trato. Bien, especialistas serios que conocen el tema y que traen propuestas que vale la pena escuchar. Comenzamos. Soy Graciela Teruel, soy profesora del Departamento de Economía en la Universidad Iberoamericana, consejera académica del Coneval. Uno de los indicadores que dicta la Ley General de Desarrollo Social es la cohesión social. Y para medir la cohesión social, como no hay una forma como tan directa ni un consenso, nosotros utilizamos índices de desigualdad, el índice de Gini. El índice de Gini es utilizando ingresos. Lo que medimos es justamente, se acomoda desde la persona más pobre hasta la persona más rica y se ven justamente esas diferencias que hay en los ingresos de la población. Y también tenemos otras medidas en donde tenemos el ingreso promedio del decil, del 10º decil, entre el ingreso promedio del primer decil, ¿no? Okay. Y vemos cuáles son las diferencias. Si tú ves los indicadores de ingreso, de desigualdad con el ingreso, por ejemplo, índices de Gini y estos que yo te decía, de ingresos promedio del último decil y del primer decil, la desigualdad en general en México en los últimos, pues del 2000 para la fecha, ha ido mejorando. A través de programas como el programa Oportunidades, en donde ahora los niños tienen más acceso a escuelas, a través de, obviamente, el Seguro Popular, en donde ahora casi todas las personas que no tenían acceso a seguridad social formal tienen acceso a servicios de salud. Efectivamente se ha mejorado mucho en ese sentido. Hay un reto en términos de calidad de servicios, por ejemplo, de salud o calidad de servicios educativos. Entonces el acceso se ha mejorado muchísimo. Todavía México tiene el reto de mejorar la calidad de los servicios. Existen todavía brechas, existen todavía diferencias muy grandes. Hay poblaciones muy pobres en el país que contrastan obviamente con donde estamos ahorita, ¿no? Aquí en Santa Fe, con poblaciones con condiciones muy favorables, y se tiene que trabajar para reducir estas brechas por justicia social y en términos de desarrollo, para que el país avance mucho más rápido. Abrimos la discusión de esta noche sobre desigualdad y pobreza en nuestro país con un panel de primera. Son todos especialistas que respeto enormemente y sí disfruta Espiral la posibilidad de tenerlos en esta mesa. Les doy las gracias. Como es costumbre en Espiral, les pido que sean ustedes mismos quienes se presenten. Miguel Sekeli, comenzamos con usted. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel Sekeli. Soy director del Instituto de Innovación Educativa del TEC de Monterrey. Y pues este tema de desigualdad y pobreza siempre me ha parecido un tema especialmente relevante porque para medir el progreso de un país no se puede simplemente medir, por ejemplo, con cifras como las que se manejaban tradicionalmente, que es el ingreso por persona, el PIB per cápita. Cuando hay un país que tiene un nivel de ingreso alto, pero con desigualdad elevada, eso quiere decir que aunque el país sea rico, la gente que habita ese país puede ser muy pobre, precisamente por estas desigualdades. Y en la medida en que se puedan idear mejores políticas públicas para atender la desigualdad, eso garantiza que cualquier mejora del país realmente significa que toda la población está mejor. Creo que es un tema ineludible, es un tema con el que se mide el progreso actualmente de los países de la gestión de gobierno. Y pues para México, que es uno de los países con una enorme desigualdad
es uno de los países con mayor desigualdad del mundo, pues es un tema ineludible. Decía Alan Turing, mexicanos, no se equivoquen, ustedes son clase media en el mundo. El problema es que tienen un segmento poblacional muy pobre. Y en efecto, esta distinción entre desigualdad y pobreza es uno de los asuntos que hoy vamos a tener que abordar esta noche. Rogelio, bienvenido. Gracias. Rogelio Gómez Hermosillo. Soy consultor independiente ahora, trabajando para diferentes organismos internacionales en diferentes países. Tuve la suerte, el privilegio de dirigir el programa Oportunidades de 2001 a 2006 y ahí me acerqué mucho a estos temas, más desde el hacer, más desde la gestión de la política pública y del programa Oportunidades, y ahora con esta mirada más internacional creo que sí aprende uno mucho. ¿En qué países andas, Rogelio? Mira, recientemente Honduras, Dominicana, Yemen, Nepal, Tanzania, en fin, América Latina un poco. Sí, es interesante, digamos. Claramente México puede ser clase media, pero su problema es la desigualdad, y esa va a ser una discusión muy, muy interesante hoy. Rodolfo de la Torre, bienvenido. Rodolfo de la Torre, coordinador de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Pues yo entré a este tema por la preocupación de saber por qué tenemos una sociedad tan desigual, y después descubriendo además que el atraso de un grupo de la población, la que se encuentra en pobreza, pues es un problema igual o más preocupante que el de la desigualdad. Y yo creo que hay que buscar explicaciones. Esa fue mi primera motivación para entrar a este asunto, pero hay que ir más allá de la medición, la explicación, a la propuesta de políticas públicas. Y es un poco lo que hago a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es un regalo que estés aquí, Rodolfo. Muchísimas gracias. John Scott, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. John Scott, profesor del CIDE también y consejero académico del Coneval. Pues yo comencé en estos temas desde un punto de vista de la ética y de la justicia distributiva. Mi primer campo fue la filosofía, y después me interesó mucho ver pues, la parte explicativa que está detrás de esto. Creo que cuando tú creces en un país de alta desigualdad, es imposible no tener sentimientos fuertes hacia el tema, y es imposible no considerarlo pues, el tema central del país, ¿no? Creo que mucho de lo que vivimos en México, tanto en la economía como en la sociedad, como en la política, tiene que ver con los niveles extremos de desigualdad que tenemos. Creo que el bajo crecimiento del país, por ejemplo, tiene que ver con eso. Entonces creo que la desigualdad permea casi todos los aspectos de la sociedad mexicana, ¿no? Y por eso me parece fundamental. El barón von Humboldt, en su diario de viaje por México, decía que una de las características centrales de este país era la desigualdad. Lo dijo a principios del siglo XIX. Molina Enríquez, un siglo después, volvió a decir que la principal característica de México es la desigualdad. Hoy no encuentro un personaje similar, pero creo que todos a coro diríamos que uno de los problemas centrales, si no es que el mayor en este país, es la desigualdad. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de desigualdad, todo el tiempo estamos hablando de pobreza, y parecía que las políticas para enfrentar la pobreza van a disminuir desigualdad. Me pasa mucho aquí con los funcionarios, cuando quieren decir que sí estamos reduciendo las distancias entre los mexicanos porque hay una política para la pobreza. Quiero comenzar por ahí. ¿Es lo mismo una política pública dirigida a mejorar la igualdad entre las personas que una política pública dirigida para erradicar condiciones que generan pobreza? ¿O tenemos que distinguir ambas materias, o dónde se cruzan? La pregunta es de ustedes. Pues sí hay una gran relación entre las dos, pero son conceptos distintos. Por ejemplo, puede tenerse un país con muy poca pobreza y una altísima desigualdad si en general la población tiene un estándar de vida mínimamente aceptable, pero puede haber algunos que sean extremadamente ricos. En México, desafortunadamente, tenemos los dos fenómenos, mucha pobreza y una enorme desigualdad. Es un país que paradójicamente tiene hoy en día todavía alrededor de 20% de su población en pobreza alimentaria, quiere decir que no tienen un ingreso suficiente para cubrir ni siquiera una alimentación mínimamente adecuada, y al mismo tiempo es el país que tiene al hombre más rico del mundo. Eso genera no nada más el que sea una persona, sino que haya un grupo de la población con ingresos desproporcionadamente tan altos y otros con ingresos desproporcionadamente tan bajos, lleva a que haya la combinación. Pero nuevamente puede ser, no siempre se da el caso. En países como algunos africanos se da un fenómeno donde hay una muy baja desigualdad
pero una enorme pobreza Todos porque son pobres. la gran mayoría de la población es pobre. Entonces, son temas distintos, aunque están relacionados y pueden darse en múltiples combinaciones. A ver, la definición de México sería es un país con un gran margen de pobreza, 20% dices, y al mismo tiempo, o en simultáneo, rangos de desigualdad relevantes. Efectivamente. Ese es el tipo de país que tenemos. Rogelio, no sé si quieres añadir sobre las definiciones y las políticas. Bueno, básicamente esto, digamos, si lo vemos en términos generales, los países africanos son países donde hay mucha pobreza porque la gran mayoría de su población no tiene lo suficiente para vivir con lo básico, digamos. Entonces, tienen un sector rico y una pequeña clase media, pero 70, 60% viven por abajo de niveles de sobrevivencia básica. Entonces, y el PIB per cápita, la riqueza como país, no es muy alta, entonces son países pobres con mucha pobreza. En América Latina lo que tenemos es países con PIB per cápita razonables, esto que decías de Turén, clases medias en el mundo, lugares 20, 25, 30 en PIB per cápita, o sea, bien, ahí muy cerca de todos los de la OCDE, pero en realidad con dos segmentos de la población. Uno que puede vivir como en condiciones, vamos a decirlo así, africanas de pobreza, con mucha carencia, con muchas necesidades, con un ingreso insuficiente, y otro sector, que en este caso es muy pequeño, en el caso de México, lamentablemente, que tiene un ingreso desmedido. La distribución del ingreso en México, ya podemos empezar acá, nuestros amigos tienen las cifras perfectas y son los expertos, es muy chistosa. No es así, sino es así. O sea, es decir, muchos pobres, y de o sea, pronto la diferencia entre el 10% más pobre, el decir que sigue, es bajita, y de repente te suben el 9%. El 10% más pobre, el 20% más pobre, el 30% se parece mucho, y cuando el llegas 40, al 10% el 50, más rico, se vuelve. Sí, si tú quitas el 10% superior, la distribución de México es bastante normal. superiores a partir de que El más rico, es decir, el 10% más rico o el 20% más rico. No, el 10% más rico de la población. Si tú lo quitas y por lo tanto ignoras tanto la distancia entre ese 10% y el resto de la población como la desigualdad al interior de ese grupo, entonces la desigualdad de ese 90% no es tan distinta a la desigualdad de Estados Unidos o de... Incluso Rodolfo acaba de presentar hace poco y seguramente nos compartirá unos resultados muy interesantes de medición del desarrollo humano. Y el resultado que se genera es que el 10% más inferior en México, de menor desarrollo humano, tiene un nivel de desarrollo humano semejante a países como Togo, en África, que son países muy pobres. Y el 10% más rico en México tiene un nivel de desarrollo humano similar a Inglaterra. La combinación en el mismo país coexistiendo esos dos extremos. Sí, hay otra imagen que nos puede servir y esta es más respecto a los estados del país, las diferencias que hay entre las entidades federativas. Imagínense por un momento la República Checa, que es un país centroeuropeo con una tradición cultural muy amplia. Con Praga en el centro. Por ejemplo, un gran ingreso, altos niveles de salud, de educación. Y imaginemos que trasladamos la República Checa a nuestro país. Y por otro lado, tomamos a Bolivia, que es uno de los países en América Latina más pobres, con una muy alta población indígena, muy bajos niveles de ingreso, pobreza ancestral, y también la trasladamos a nuestro país. Y nuestro país es una combinación de estos dos. Es como si tuvieran una frontera, la República Checa y Bolivia. Y si nos vamos a un tejido más fino, ocurre lo que acaba de mencionar Miguel. Tenemos distancias que van entre situaciones de países africanos hasta países europeos de los de más alto nivel de desarrollo. Pero además conviviendo juntos, ¿no? Es decir, la colonia Independencia en Monterrey conviviendo con el Cerro de Chipinque, Santa Fe conviviendo con las barrancas de Álvaro Obregón. Es decir, se rozan todo el tiempo. Sí. Ahora, creo que un aspecto interesante es que esto no es nada más un tema de ingresos. No es nada más que unos tengan más que otros, es mucho más complejo. Hace unos años, cuando estábamos trabajando en la Secretaría de Desarrollo Social, que estuvimos al mismo tiempo Rogelio y yo, hicimos una encuesta. Como director de oportunidades y tú como subsecretario. Como subsecretario. Hicimos una encuesta sobre discriminación, que tú conoces muy bien. Y, por ejemplo, esa encuesta sobre discriminación les preguntaba, incluso a niños, si, qué tipo de situaciones los ponían más incómodos o qué es lo que no querían. Por ejemplo, compartir el salón de clases entre hombres y mujeres, o entre personas de distinta religión, o, por ejemplo, con un indígena, con un niño indígena.
Y lo que sale de ese tipo de información, que luego se corroboró con otra encuesta posteriormente, es la increíble discriminación que hay en México hacia ciertos grupos de la sociedad. Entonces, nuevamente, no es nada más el ingreso, sino, por ejemplo, como decía Rodolfo, si tienes un grupo de población semejante a Bolivia, también en términos étnicos, culturales, eso genera una diferencia por la propia percepción que se tiene hacia ciertos grupos, que hace que esas desigualdades no nada más sean de acceso económico, sino en el día a día, de acceso a servicios y a toda una serie de Te adelantas un dimensiones. poco porque, en efecto, creo que vale la pena distinguir, de un lado, la desigualdad de trato, o la discriminación, y de la desigualdad económica entendida solo como ingreso. Pero un poco para entender la dinámica entre las dos, déjame terminar con el tema ingreso o cerrarlo. El coeficiente Gini, que es el que sirve justamente para medir cómo anda cada país en sus niveles de desigualdad, donde si el coeficiente fuera 1, entiendo que un individuo tendría toda la riqueza, ¿no? Si fuera 0, todos serían iguales. En la mayoría de los países que han citado, disque desarrollados o civilizados, como se les decía antes, el primer mundo, el coeficiente Gini es muy parecido al de México. ¿No? Luego viene la acción del Estado. Cobra impuestos y ejerce gasto. Y entonces el coeficiente Gini de Inglaterra y de Suecia mejora mucho, digamos, y el coeficiente de Gini en México es idéntico antes y después de la acción del Estado. Pero no es correcto eso. Incluso antes de la intervención del Estado, ese tipo de países genera, por ejemplo, el mercado laboral genera una desigualdad muchísimo menor a la que hay en México. Sí. Incluso antes. Ahora, en esos países, además la acción del Estado es una acción igualitaria. Por ejemplo, en Suecia... Andamos en 0.47. Bueno, es muy bien conocido que... Es idéntico a Inglaterra antes de la acción del Estado. Pero el problema es, pero no es la misma que comparación. no podemos observar a Inglaterra sin el Estado. Ese es el problema. Entonces, ese ejercicio se hace simplemente tú le quitas a la población artificialmente, a las encuestas, a los datos, esos ingresos y asumes que la población se queda igual. Es decir, los pensionados se quedan con 0 ingresos, lo cual obviamente no sucedería, ¿no? Si el Estado no diera esas transferencias, los pensionados generarían ingresos. Este es un argumento para preguntarles si el Estado debe servir o no para mejorar la igualdad. No, por supuesto. Me voy a corte y regresamos para abordar el tema. La mayor parte de los que tuvimos oportunidad de estudiar una licenciatura, terminamos en otro trabajo que no nos pertenece, porque no hay posibilidades de trabajo. Y cuando nos dan la oportunidad de desempeñarnos en algo, ganamos muy poco. Ni la licenciatura, ni el saber una lengua extranjera, ni los cursos de posgrado nos ayudan a subir en la economía. Solamente los que ya tienen dinero, pues tienen sus propias empresas, tienen sus puestos, pero los demás que estamos en un ámbito mediano, que con muchos esfuerzos pudimos hacer una licenciatura, no tenemos oportunidades de desempeñar y ascender a unos mejores niveles económicos. Soy Alicia Santana, soy investigadora del área de Desarrollo Social y Económico de Fundación Etos. Nosotros creemos que la desigualdad del ingreso es producto de la desigualdad de oportunidades que existen entre la población. No nada más se necesita atacar o ciertos problemas o ciertos factores que implican el bienestar o la pobreza, sino se necesitan hacer políticas integrales y que incluso dentro de las políticas integrales que se deben manejar para el combate a la pobreza están estas políticas que nosotros llamamos de entorno, ¿no? Pero además que haya coordinación entre esas políticas. Es muy importante y es lo que sucede mucho en México. En México, por ejemplo, si van a formular o a diseñar e implementar una política social de combate a la pobreza en una comunidad, por decir algo, pisos firmes, ¿no? Se dieron cuenta que la gente que vivía con pisos de tierra, bueno, pues tenía una mayor incidencia de enfermedades gastrointestinales que, bueno, pues afectaba su bienestar y su salud, etcétera. A la hora de poner el piso, pues a lo mejor aminoras estas enfermedades, pero hay efectos secundarios de estas políticas, ¿no? Ahora puede ser que los problemas sean enfermedades respiratorias, en fin. Si no se ven los efectos secundarios que puede tener una política o no se ven
o no hay una coordinación entre los distintos sectores que van a implementar una política, entonces los efectos secundarios a lo mejor pueden ser peores que la política implementada, ¿no? Estamos de vuelta en Espiral y bueno, la pregunta obvia es, ¿y sirve de algo el Estado para mejorar los niveles de igualdad? Digamos, a la luz de la experiencia internacional y de estos diferenciales del coeficiente Gini al que hacíamos referencia, que me decía que no es posible hacer esa comparación, pero sí nos ayuda a hablar del Estado. No, sí, a lo que yo me refería es que no es correcto en todos los casos que si no hay intervención del Estado, a fuerzas eso es el único determinante. Por ejemplo, países como los noruegos son países que tienen un nivel educativo enorme y la diferencia en la educación entre la población es muy baja. Entonces, de entrada, eso genera menores diferencias y claro, cuando además hay un Estado que, por ejemplo, cobra más impuestos a los ricos y los distribuye por medio de servicios públicos de una manera adecuada, por supuesto, eso todavía genera una menor desigualdad que un país en donde de entrada hay enormes diferencias, por ejemplo, en la educación, que eso determina en buena medida la capacidad de generar ingresos, y además no se cuenta con los mismos mecanismos para poder recompensar a la población. Pero por supuesto, las diferencias educativas en Noruega tienen que ver con políticas públicas. Sí. Noruega no nació con igualdad educativa. Generó un sistema educativo, ¿no?, muy viejo, con una cobertura de educación básica universal mucho más temprano que otros países, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, las políticas públicas pueden reducir la desigualdad de dos maneras, básicamente. Una es redistribuir activos productivos, es decir, lo que la gente necesita para producir ingreso, educación notablemente, salud, tierra, salud, acceso al crédito, acceso a la justicia, acceso a la infraestructura. Y por el otro lado, y esas son políticas pues de largo plazo y que modifican la capacidad que tiene la gente de generar ingresos por sus propios medios. Por el otro lado, pueden corregir desigualdades una vez que la gente genera ingresos en el mercado, ¿no? Unos son talentosos, otros no, unos tienen mayores activos productivos que otros, y ahí la puede modificar, ¿no? Cobrando la herencia, por ejemplo. Por ejemplo, y redistribuyendo la diferencia es que en el caso de los países de América Latina, esta segunda parte, es decir, los sistemas fiscales, tienen una capacidad redistributiva relativamente limitada, sobre todo en países como México. Países como Brasil o Argentina. O sea, estados que no redistribuyen. Dice. Redistribuyen muy poco porque son muy pequeños. La capacidad fiscal de México no petrolera es una de las más bajas del mundo, 10%, y ha sido así establemente durante como 3 décadas, las últimas 3 décadas. Y por el otro lado, porque los instrumentos tenemos muy pocas transferencias monetarias, tenemos oportunidades que es una transferencia muy bien focalizada, pero pues representa menos de 1 punto del PIB, ¿no? En cambio hay países... 0.4 más o menos. Exacto. En cambio, pues los países europeos básicamente pues tienen niveles de transferencias monetarias más bien cercanas a 5 puntos del PIB, ¿no? Sin embargo, la efectividad con la cual las políticas públicas en México redistribuyen los ingresos generando igualdad es cuestionable, bastante cuestionable. Y un par de ejemplos. Esta es información real extraída de las encuestas de ingresos y gastos de los hogares que nos dan una forma de ver el nivel de vida de las personas. Encuesta que hace el INEGI para ver cuánto ganamos los mexicanos y cómo está distribuida esa ganancia. Sí, y que encuesta una gran cantidad de hogares. Bueno, en esa encuesta encontramos, y esta es información real, 2 casos. El de una persona que tenía pues, un nivel de vida parecido al de un habitante del centro de Europa y otro habitante que tenía pues un nivel de vida semejante al de un país africano. El primero, el que tiene el nivel de vida más alto, recibía apoyos del Estado de 19,000 pesos mensuales, mientras que el que tenía más necesidades apenas recibía 300 pesos. Aquí el Estado estaba generando todavía una mayor brecha de desigualdad. Y otro ejemplo, que también puede ser ilustrativo, porque pero a veces... subsidios a la gasolina, por ejemplo. Claro, a la gasolina, subsidio que puede recibir a la seguridad social, Procampo, a la seguridad social, a una pensión. Ahora, esas dos personas no son representativas de la población. No, pero ilustran la falla en las sí hay redistribución, pero para arriba. No, de arriba. Es muy importante distinguir estas dos cosas. Por un lado, sí puede haber gastos que favorecen a poblaciones de mayores ingresos, pero si tú tomas el total del gasto público, es redistributivo, por supuesto. Es decir, como porcentaje de su ingreso reciben más los pobres en general que los ricos y por lo tanto la desigualdad se reduce.
Sí, claro, si ganas 1,000 pesos, 300 es mucho. 300 es mucho. 1,000 pesos te doblas. Si ganas 1,000 pesos, 150,000 pesos, 19,000. El punto no es que este es un caso generalizado, sino que hay situaciones en las que el Estado tiene este papel de generador de desigualdad. Y efectivamente lo que menciona John es correcto, pero hay muchas situaciones, muchos gastos específicos en donde esta desigualdad se empeora en lugar de corregirse. Y además, donde a veces existe desigualdad, por ejemplo, se identificaron 3 personas que tenían exactamente el mismo nivel de vida y una llegaba a recibir apoyos gubernamentales por distintos programas de hasta 3,000 pesos mensuales, mientras que otro recibía 500. Eran idénticos en muchas características y el gobierno llegaba y generaba desigualdad. Insisto, no quiero decir que con estos tengamos el retrato completo, pero sí tenemos ejemplos de cómo hay inequidad en muchas intervenciones del Estado. Ese mismo estudio, que es el informe del desarrollo humano anterior, no este que mencionaba Miguel, no sé qué año 2011, que es muy bueno exactamente para el tema, porque y tiene muchos trabajos acá, hay una tabla muy clara que muestra cómo el Estado le entrega más recursos aunque pesen menos en su ingreso. Hay que ser muy claro, porque la bolsa del Estado, la bolsa del Estado es una bolsa, entonces cómo la distribuye sí es muy importante. La teoría redistributiva diría que tienes que darle mucho más de esa bolsa de recursos a los que tienen menos para hacer un efecto redistributivo más significativo. Totalmente. O por lo menos no acabar de descomponer, decir repartamos parejo, pero lo que muestran estudios es que el decil 10 recibe 8 veces, o sea, 8,000%, 8 veces más transferencias en general que el decil 1. Eso está en la tabla que ustedes pusieron ahí. Y eso es muy impresionante, es decir, tiene que ver con el subsidio a la gasolina, por supuesto no representa lo mismo en su ingreso. O sea, para ellos puede ser el 10% de su ingreso y para un pobre lo puede representar el 50%. Sí, pero en la lógica de política pública, de los recursos que tiene el Estado, no hace ningún sentido. Y es muy paradójico entonces que tengamos una izquierda que habla de gasolinazos, ¿no? Que no entiende, digamos, lo que son los subsidios regresivos y que siga defendiendo los subsidios regresivos. Eso es muy paradójico para las políticas públicas de nuestro país. Es una izquierda de clase media. A ver, sí, bueno. Eso es riesgoso de mi parte poner cifras con expertos como ustedes, pero lo voy a hacer en esa dirección. Más o menos el 20% de la población se está quedando, entiendo, más o menos con el 53% de la riqueza del país. Ese dato se mueve con el tiempo, pero el que no se mueve, Miguel, es el que tú dabas hace un momento. O sea, yo empecé a ver el tema de pobreza, me empecé a inquietar por el asunto, por edad más o menos, al principio del sexenio de Salinas, que fue un tema importante entonces. Y recuerdo que la cifra era 20% de la población se encuentra en condiciones de extrema pobreza. Tú vuelves a repetir. Pero sí se ha movido, tantos, eso es a lo que voy. Tú vuelves a repetir en 2012, cuando yo ya perdí buena parte del pelo y de las esperanzas, la misma cifra. A ver, ¿por qué otra vez 2 de cada 10 mexicanos están viviendo en extrema pobreza? ¿Y dónde están los 15 años o 20 de política frontal para erradicar? Es que la política no es lo relevante, es el crecimiento. Sí, es que si tú tomas los datos, efectivamente, si tú ves cuál es el último año en el que hubo una pobreza similar a 2010, que es realmente el último año para el que hay información, es efectivamente hace alrededor de 20 años. Ahora, en medio han pasado muchas cosas. Por ejemplo, en el año 94, con la crisis del 94, la pobreza creció como nunca en la historia de México desde que se tienen cifras. Ese es entre 92 y 94, por ejemplo, nada más la pobreza alimentaria creció, era más de 30%. Se dispararon todas esas cifras. De 94 a 2006, ese sí es un periodo, el más largo en la historia de México, desde que se tienen datos, de una reducción constante en la pobreza. No es porque se cambió la manera de medirla. Realmente no, eso la manera de medirla es la misma. Pero ahí hubo una combinación de 3 factores básicamente que eso se puede medir y está cuantificado. El primer factor es que México creció, la economía mexicana creció consistentemente entre 94 y 2006 y crecieron los salarios reales, que ese es el punto en lo que más directamente está relacionado con la pobreza. Número 2, son años de reducción en la inflación muy considerable, que eso, por ejemplo, contrario a lo que hemos visto en los últimos años en el que han aumentado el costo de la canasta básica, aquí relativamente la canasta básica se mantuvo. Se estabilizaron. Es decir, con un mismo salario
podías comprar más o menos la misma cantidad de bienes y sobre todo de bienes alimentarios en ese periodo. Y tercer elemento, que ahí sí es muy importante, es que esos dos elementos se conjuntaron con una ampliación enorme en las transferencias de ingreso de programas gubernamentales, especialmente por medio de oportunidades. Ahora, después de 2006, se han combinado básicamente, si vemos esos mismos tres factores, uno, se han aumentado en vez de reducido o mantenido constante los precios de los alimentos. Eso ya en sí mismo, si no hubiera pasado nada más, eso te aumenta la pobreza. Porque cada familia con su mismo ingreso puede comprar menos. Segundo efecto, en vez de crecer, la economía se contrajo, también de manera muy considerable, y los salarios cayeron. No nada más se encarecieron los productos, sino el ingreso para obtener esos productos fue menor. Y tercero, que esto fue un factor en contra de esas dos tendencias, es que las transferencias de ingreso a las familias más pobres continuaron e incluso aumentaron un poco. Pero el efecto de menor salario por este efecto crecimiento y el precio de los bienes alimentarios, que también creció, por mucho fueron mayores a la reducción por medio de transferencias. Entonces, ahí es un ejemplo interesante de lo que estabas comentando, de cuál es el efecto de la intervención del Estado. Pero esto, a ver si estoy entendiendo bien, quiere decir que ahora que la economía mexicana se presume no va a estar tan contraída como en 2009 o 2010, y que los precios de los alimentos en el mundo volvieron eventualmente a estabilizarse, entonces un dato, el 20% no se va a mantener. Puede ser que ahora sí veamos una reducción, o estoy recuperando mi esperanza. Yo creo que Sí, lo que es correcto es que el factor principal es la capacidad de crecimiento del país y después pues, los precios alimentarios. Los precios alimentarios, desafortunadamente, la evidencia internacional es que no se van a reducir en el corto plazo. Y todavía en los últimos meses hemos tenido inflaciones de alimentarias que son casi el doble. Vamos a seguir viviendo elevación del precio del huevo, elevación del ese tomate. problema no lo vamos a poder escapar. El problema de bajo crecimiento, ese es otro problema muy serio que no tiene mucho que ver con las políticas de ataque a la pobreza. Tú no puedes resolver la pobreza. Las políticas de ataque a la pobreza más o menos reducen las transferencias que tenemos actualmente, reducen más o menos 10% de la desigualdad, de la pobreza extrema. Es decir, sacan más o menos, si tenemos 20 millones, 2 millones salen de la pobreza gracias a esas transferencias. Los otros 18 se quedan. Para poderlos sacar tendrías que tener transferencias masivas, increíblemente bien focalizadas, etcétera, o crecer, ¿no? Yo creo que el crecimiento es la... A ver, Rodolfo, es que aquí viene entonces el tema. La palabra siempre es chocante, ceteris paribus. Es decir, si todo siguiera igual como está hoy, si el Estado no cambiara ninguna de sus políticas, no hay expectativa de una mejora real y rápida frente a quienes están viviendo niveles de pobreza más graves. Y anoto una otra pregunta, ni tampoco para mejorar la desigualdad. Las expectativas son en todo caso modestas. La mejor política social, y no tenemos la mejor política social, falta mucho, no puede con una economía estancada, como ya se ha mencionado, pero además no es solamente el nivel de crecimiento que puede reducir los niveles de desempleo, sino la calidad de ese crecimiento, y eso se refleja en el tipo de empleos que se están generando. En la crisis que ya mucho mencionaba empleo, Miguel, bien precario cada uno, o sea, sin apoyos, bien mal pagado. Es un poco más complejo porque en la crisis que sufrimos de 2008 a 2010 sobre todo, los principales empleos que se perdieron fueron los empleos formales, con acceso a servicio médico, bien pagados, etc. Se ha recuperado en 2011 buena parte de lo que se perdió, pero recuperar no quiere decir comenzar a resolver los problemas del pasado. Y lo preocupante es que en este mercado de trabajo, que todavía tiene perspectivas de mantenerse respecto al de otras regiones, no se están generando todavía empleos de la calidad que quisiéramos. Son todavía empleos informales, sin prestaciones, con bajos ingresos. Entonces sí, habrá alguna corrección a la pobreza, pero no es la corrección que esperaríamos de las más altas tasas de crecimiento y con el mejor empleo posible. La pregunta es obligada. Si ustedes estuvieran enfrente al Congreso, a los senadores, a los diputados, o al próximo presidente de la República, y les pidiera consulta, consejo, ¿qué política social para enfrentar la pobreza y para mejorar los niveles de igualdad en este país tendría que emprender el Estado mexicano? Me voy a corte y regresamos. Quédense con nosotros. Por ejemplo,
Los recién egresados, a pesar de todo lo que se dice y se hace, sigue siendo un problema para gente que estudia, dura 5 o 6 años estudiando y al final se encuentra con que sus oportunidades de empleo son muy bajas o hay poca remuneración para lo que estudiaron. Desafortunadamente sigue existiendo la posibilidad de que si conoces un amigo, tienes algún conocido que pueda meterte en un buen nivel, pues aprovechan privilegios para algunos y para otros pues no. Yo soy Patricio Solís, soy profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y trabajo temas que tienen que ver con desigualdad social, centrado principalmente en estudios de estratificación y de movilidad social, es decir, de cómo se reproducen las desigualdades en el tiempo y a lo largo de las generaciones. La pregunta que uno frecuentemente se formula y que se escucha en la calle y que la gente la siente es en qué medida estas desigualdades que son observadas en un momento en el tiempo se transmiten entre generaciones. ¿En qué medida los chicos, los niños, los jóvenes provenientes de familias pobres tienen oportunidades que son muy diferentes, son mucho menores, mucho más limitadas de movilidad social ascendente o de alcanzar ciertas posiciones dignas en la sociedad o niveles de bienestar adecuados con respecto a los chicos de familias de clases medias y de clases altas? Pensemos en las posiciones más de mayor jerarquía, ¿sí? Directivos, técnicos de alto nivel, profesionales y empresarios, ¿sí? La chance que tiene, las probabilidades que tiene los hijos de personas que están en este tipo de posiciones de alcanzar una posición similar a la de sus padres son 3 veces mayores que las de los hijos de quienes están en las posiciones de menor jerarquía, ¿sí? Esto nos habla de un cierre, es decir, hay una herencia de las posiciones de alto nivel. Pero lo mismo ocurre abajo, ¿sí? Las chances que tienen los hijos de trabajadores no calificados, tanto en la industria como en los servicios, y trabajadores agrícolas, de también ser hijos de trabajadores, de tener esa misma ocupación, ¿sí? Son el doble de los que vienen de posiciones de mayor jerarquía. Entonces tú tienes en los extremos, digamos, de la estructura ocupacional o de la estratificación social, rigideces, ¿sí? Reproducción, que se asocia en buena medida a este tema de la desigualdad educativa, pero también a otro tipo de barreras que conocemos menos de cómo se transmiten estas posiciones sociales. Entonces ahí hay un gran reto en términos de política pública, es decir, cómo atacar esto, cómo reducir esta reproducción. Seguimos hablando sobre pobreza y desigualdad en nuestro país. Miguel Segheli puso un tema muy importante al principio del programa, y es entender que no solamente hay un problema de desigualdad o de pobreza por el tema del ingreso, que eso ya es grave, lo explicaban, sino que este es un país democrático, así nos llamamos, pero donde no ha ocurrido la igualdad ante la ley, mucho menos la igualdad ante el Estado, y bueno, lejos está de la igualdad entre los semejantes. Cuando uno enfrenta la justicia, cuando uno enfrenta la educación, cuando uno enfrenta la salud, sistemáticamente hay una división. Hay quienes tienen un muy buen sistema de salud y los que no. Ojalá hay ciertas enfermedades que no te den si tienes cierto sistema frente a otro. La educación, no sé si sirve en el país, pero en algunos lugares te dan conocimientos y conocidos, en otros lados no te dan ni conocimientos ni conocidos, y todo se va diferenciando. Y ese es el aporte que el Estado hace, decían ustedes, también para igualar. No está suficientemente analizada la desigualdad de trato, o lo que llamabas tú, y así se llama, la discriminación como motor de desigualdad, que en el peor de los casos produce pobreza, porque además normalmente el más pobre es el más discriminado. Así es. ¿No nos ha faltado vigor, inteligencia, estudio para comprender la desigualdad de trato del país, que se puede enfrentar sin demasiado dinero, más bien es con reformas institucionales y acción del Estado? Pues mire, yo creo que es incluso todavía más complejo, porque eso no se resuelve por decreto. Tú puedes tener una ley que penalice a alguien que haga una acción discriminatoria. Pero si esa acción discriminatoria se hace incluso por convicción, por un aspecto cultural de desprecio, por ejemplo, a un indígena o a una persona con otro tipo de capacidades, si está
tan enraizada la discriminación, va a tomar muchos años que este tipo de acciones, efectivamente las debe de haber, pero no podemos esperar que porque haya, por ejemplo, una ley contra la discriminación... Cuando tú tienes un accidente de tráfico y vas ante el juez y sabes que cómo vas a salir con el juez depende de la lana que tengas para pagar a un abogado, pues no eres igual ante el juez. No. Pero ese es el acto de discriminación al que me refiero. Claro. Y precisamente el punto es que aunque una ley pueda penalizar a alguien por esa acción, cuando la acción se hace por incluso un convencimiento, porque tú crees que eres superior al otro, es mucho más grave. Una ley no te va a resolver eso. Eso tiene que ser un cambio cultural que se da en la sociedad, que una ley puede ayudar y puede reforzar, y tiene que haberla, por supuesto. Pero nuevamente, el caso de los indígenas, cuando tú en una encuesta de discriminación como esta primera encuesta tienes como resultado que lo peor que le podría pasar a un alumno es tener a un compañero indígena en su salón de clases, tú puedes poner todas las leyes que quieras, pero esa persona va a seguir opinando lo mismo porque en su familia se lo enseñaron. Si no se cambia de raíz esa concepción hacia los otros, si no cambia culturalmente el país, ese proceso de cambio legislativo puede ayudar, pero vamos a tener que esperar muchos años para que realmente se convierta en un cambio de conciencia. Sí, recuerdo el dato, cuando preguntaban si creían los mexicanos que el gobierno tenía que hacerse cargo de los indígenas, 8 de cada 10 respondían sí. Cuando preguntaban, ¿usted haría negocios con un hombre, una mujer procedente de un grupo indígena? 48% decía nunca. No, claro. Eso produce desigualdad. Sí, no, yo creo que el caso de los indígenas debe recibir mucha atención porque se combina discriminación con desigualdad económica objetiva, ¿no? Acaba de salir la encuesta nacional de salud, la ENSANUT, y uno de los datos más impresionantes... Una gran noticia, la estamos esperando desde agosto. Totalmente. ¿Ya la tienes? Ya está, exacto. Ya debe estar disponible para quien quiera acceder a ella. Uno de los datos más impresionantes es que la desigualdad en desnutrición crónica, que es baja talla para la edad, para niños pequeños, para niños preescolares, ha disminuido de forma muy importante en términos regionales. Es decir, los estados del sur y del centro han avanzado mucho más rápido que los estados del norte y la Ciudad de México, entonces han convergido, ¿no? En cambio, la población indígena, a pesar de que también ha disminuido la desnutrición de esta población, ha sido mucho más lenta, sobre todo en años recientes, que el resto de la población. Por lo tanto, la brecha entre indígenas y la población no indígena, en términos de un derecho tan básico como la alimentación, se ha ampliado básicamente en los últimos 25 años. Y ese es el tema. O sea, el tema de las políticas públicas, a veces que se llaman contra la pobreza, en general, muchas de ellas estarían diseñadas, y hay unas que funcionan y otras no, y ese es un poco el punto, para cerrar brechas, para tratar de igualar un poco. Ahora, lo que se iguala algunas veces es acceso. O sea, tú pones una escuela en una zona muy alejada y es gratuita y están los libros de texto y además pones becas para que vayan esos jóvenes que no serían, y claro, profesores, que ya ahí viene el problema de si van a enseñar o no, pero en fin, el punto es, ahí estás haciendo un esfuerzo por tratar de igualar. Yo siempre digo, mira, ¿en qué somos igualitarios? En vacunación universal. Los niños más ricos, los niños más pobres, bueno, los niños más ricos reciben más, pero hay un paquete básico y que lo salva. O sea, no nos quepa la menor duda, lo salva. Y entonces, es bien poquito, pero eso es lo que te muestra lo que es una política igualitaria. El acceso a la educación primaria y caminando hacia el acceso a la educación secundaria, ya no a su calidad, y lo que aprendes un poco lo que tú decías. Ahí es donde entra ese tipo de lógica de la política pública, y por eso se explican programas como Oportunidad. Es decir, no está solo tratando de que con la transferencia tengan un ingreso suficiente para brincar una línea de pobreza, porque entonces tendrías que dar más y tendrías que, en fin, una serie de consideraciones más relacionadas con el ingreso y el monto de la transferencia, como generando incentivos para cerrar brechas de acceso, para romper, digamos, barreras que existen, que son claras, que estadísticamente se ven, ¿no? Esto de los indígenas, está ahí la barrera como si fuera un muro, en que no puedes acceder a servir salud, no puedes acceder a la secundaria. ¿Cuántos indígenas llegan a la universidad? Entonces, ¿qué políticas públicas puedes hacer más allá de la discriminación para impulsar, para facilitar, para promover? Y eso tiene que ver con esquemas de transferencias. Hace un momento el dato de los empleos precarios, digamos, ¿no? Que son realmente los que están creando, los que no tienen gran salario o no tienen grandes prestaciones. La mayoría de los que están adquiriendo esos empleos son jóvenes. O sea, podríamos estar hablando de un ejercicio discriminatorio contra las generaciones que vienen, lo cual es preocupante por capacidad de ahorro, capacidad de consumo, en fin. Esa desigualdad del mundo del trabajo hacia los jóvenes podría ser un problema
y voy a hacer la pregunta central del programa, a resolver en la próxima administración? Yo diría que sí, y yo creo que habrá que regresar a la idea de que por lo menos igualando algunas de las condiciones objetivas, observables en la población, ayudamos a resolver otro tipo de problemas, aunque estos otros requieren políticas y un cambio cultural, como se ha mencionado. Y si nos concentramos en el tema laboral, de igualar las oportunidades, yo creo que una parte central en la próxima administración va a ser cómo generar un gasto público que iguale o procure igualar las condiciones en las cuales llegan las personas a ese mercado laboral y además dinamice ese mercado laboral, le dé un mayor impulso, obstaculice menos la creación de empleos. Yo creo que una de las políticas centrales para eso va a ser la reforma en la seguridad social, que facilite la creación de empleos formales, que los haga más baratos, reduciendo el costo de la seguridad social, tal vez financiándola con impuestos y no con contribuciones al trabajo que desaniman la contratación. Y esto pues va a ser un verdadero reto para poner de acuerdo a fuerzas políticas muy disímbolas que ven este tema con ojos bastante distintos. Sí, no, creo que es un aspecto muy importante, incluso estos datos los tiene el informe que presentó Rodolfo la semana pasada, es que en México el que haya tanta desigualdad, lo que quiere decir es que, por ejemplo, cuando tú hablas de jóvenes y menos jóvenes, incluso dentro de esos grupos hay una enorme desigualdad. Por ejemplo, yo no estaría de acuerdo en decir que todos los jóvenes en México, que por ser joven tienes menos posibilidades. Al revés, dentro de los grupos más jóvenes hay nuevas generaciones con mucho mayor educación que los que salían de la escuela hace algunos años. 7 de cada 10 jóvenes entre 20 y 25 traen un empleo informal. Sí, pero si tú ves, por ejemplo, cómo han cambiado las condiciones de salud, estos datos los tiene nuevamente el informe. Si tú ves una persona que nació hace 50 años, en qué condiciones llegaba al mercado laboral de salud, de educación, etcétera, es muy inferior a las condiciones en las que llega un joven hoy. Ahora, lo grave en México es que dentro del grupo de jóvenes se reproducen exactamente los mismos temas. Indígena, diferencias educativas, diferencias de salud. Pero por eso, por ser joven en México, yo no diría, tienes 20 años, entonces te corresponde una política distinta a alguien de 50. Es más bien, si dentro del grupo de 20 perteneces a ciertos grupos, es ahí donde hay que focalizar. Nuevamente, este informe que presentó Rodolfo precisamente desagrega eso, permite ver en qué tipo de grupos es donde se manifiestan esas desigualdades, y de hecho el de jóvenes es de los que menos. Es mucho más el nivel de discriminación, de falta de acceso a servicios, de bajos ingresos en los grupos de adultos mayores, por ejemplo. Ya respondieron de alguna manera a la pregunta central del programa. Tienen ustedes enfrente al próximo presidente de la República. ¿Qué política para enfrentar la desigualdad? ¿Qué política para enfrentar la pobreza? A partir de la experiencia que ustedes tienen y mucha. Yo diría, bueno, primero, la mala noticia para un programa como este es que no es algo que tú puedas decir en 2 o 3 recetas generales. Pero la buena es que se pueden dar algunos principios básicos. Yo creo que un principio muy básico es pasar de la cobertura universal de servicios básicos que se ha logrado recientemente a la cobertura efectiva, a tener calidad de servicios equiparables. Eso es salud y educación. Salud, educación básica, hoy en día pues hay un acceso más o menos igual, pero las calidades son muy distintas, ¿no? Si tú vas a la escuela, en una escuela rural, pública o una escuela urbana, la calidad del servicio es muy distinta, ¿no? Entonces el acceso efectivo, en eso todavía hay una gran desigualdad. Después hay una desigualdad muy grande en pasar de la educación básica a la educación superior, media superior y superior, que es lo que necesitas para poder generar ingresos y salir de la pobreza. Entonces, creo que otra política muy importante es generar igualdad efectiva en el acceso a la educación media superior, y eso pues tiene que ver con programas de becas, con programas de construcción de infraestructura, etcétera, ¿no? Rogelio, igual 2 ideas, las que te parezcan centrales. Mira, yo creo que hay que entender que el combate a la pobreza y la desigualdad requiere medidas de política económica, no de política social. O sea, hay que ubicarla en el otro lado de la moneda. El centro es más hacienda, economía y la dinámica del mercado y los mercados laborales, la competitividad, el espacio fiscal. Ahí hay que cargarles, digamos, si me dieran la oportunidad, yo decía, la bronca de la pobreza y la desigualdad, el primer problema es acá.
Lo que puede hacer la política social es contribuir a cerrar las brechas de abajo para arriba, es decir, cómo generas condiciones de queda en las zonas más marginadas, con los sectores que han tenido mayor rezago y que están en peores condiciones. Tienes que hacer una acción de política pública que sí es social, en este sentido, el acceso a los servicios, y de las transferencias que generan los incentivos para usar esos servicios, porque ya vimos que eso funciona, o sea, está probado y se está aplicando en el resto del mundo, y tener un concepto mucho más englobante, que superemos la lógica esta de combate a la pobreza. De hecho, ya casi no se usa, pero como que regresamos y vamos y venimos. Yo creo que nos haría mucho bien empezar a hablar de inclusión social, adoptar modelos de cohesión social como los europeos y empezar a pensar que la lógica de las relaciones entre un mercado de condiciones económicas que crece y que genera empleos y que genera, digamos, desarrollo regional, una política social que funcione, que genere equidad, que no genere más desigualdad, y una cultura de participación ciudadana que vaya modificando nuestra relación. No. Bueno, además de la reforma a la seguridad social que impulse a que el mercado cree más empleos y que esto se distribuya. Es una reforma donde tener un empleo no significa que tienes o no tienes salud. Además de esta reforma, yo creo que se requiere conservar aquello que ha funcionado bien. Oportunidades es un claro ejemplo. Y yo creo que sacar lecciones de esos programas en donde ha habido una asignación adecuada del gasto público. Y esto significa que otro tipo de gastos, por ejemplo, los subsidios que se dan al campo, a los energéticos y a través de muchas otras cosas, tengan esta característica de progresividad, darle más a quien más lo necesita. Y esto no se ha planteado de forma seria. E incluso a nivel regional sigue existiendo una asignación de gasto que privilegia a los estados con mayores niveles de ingreso, con mayores posibilidades de recaudación respecto a otras regiones del país. Creo que haría falta un compromiso por la progresividad del gasto público. Miguel, cierras tú. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir, y más bien quisiera retomar, más que darte solamente yo mi punto de vista, que nuevamente comparto lo que ya se dijo, y son muchos temas, no puedes contestar con una sola esta pregunta. Pero quisiera más bien referirme a una encuesta que hicimos también en la Secretaría de Desarrollo Social en el año 2005, que se llamó Lo que dicen los pobres. Y esta encuesta partió precisamente de lo que acabas tú de preguntar, y es, generalmente el tema de la pobreza se nos pregunta a personas que hemos estudiado el tema o que hemos tenido algún tipo de actividad profesional relacionada con eso, pero rara vez se les pregunta a los propios pobres, a personas en situación de pobreza, qué piensan ellos que es la solución, que es muy fácil decirlo cuando uno está en una condición distinta a vivirlo todos los días. Y el dato más importante que sale de esa encuesta, de lo que dicen los pobres, es cuando se les pregunta exactamente lo mismo a personas que están en esa situación, la solución número 1 para reducir la pobreza es una oportunidad de empleo. Les preguntamos incluso, bueno, pero además estos programas, sí, no, denos todo lo que se pueda, pero para realmente cambiar nuestra situación, lo único que necesitamos es un empleo. La gente en México, lo que te revela esa información es que no está esperando a que le caiga del cielo la ayuda del gobierno, no piensa que simplemente con extender la mano se va a terminar el problema. Hay una conciencia muy clara de que si hay la oportunidad de mejorar la situación, la gente va a poner de su parte. Por eso todo lo que se ha mencionado aquí creo que va en el camino correcto, porque ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo se le hace para que un país realmente genere empleo y les dé oportunidades a todos? Y es donde todos estos elementos pasan a ser muy importantes. O sea, la segunda parte de este programa tiene que ver con empleo. Y yo creo que no hay manera de hablar de este tema sin hablar de esa dimensión de empleo como la política para la superación de la pobreza. A ver si en enero o febrero me acompañan de nuevo para hacer la segunda parte. No saben cómo les agradezco. La inteligencia apuesta. La verdad es que tengo enorme admiración por lo que han venido haciendo ustedes. Creo que hay una orientación importante en lo que han puesto en este programa. Ojalá, y eso se constituya pronto en política pública. Nos vemos próximo miércoles, 11, TV México, 9:30. Gracias por habernos acompañado esta noche y habernos permitido entrar a sus hogares.